6 de la mañana, 8 minutos. Fue aprobado en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación para el año 2019, a pesar de tener un faltante de 14 billones de pesos en programas sociales y también de inversión. El gobierno espera conseguir estos recursos mediante una ley de financiamiento. Mejor dicho, se aprobó un presupuesto para cumplir todos estos compromisos, pero lo único que no hay es suficiente plática. Cerca de 160 artículos fueron aprobados por la plenaria de Cámara de Representantes y de Senado en el Congreso de la República por un monto de 258 billones de pesos para el 2019. Sin embargo, hacen falta 14 billones de pesos para financiar programas sociales y de inversión para el próximo año. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó cómo los va a conseguir. Disminuciones en el gasto innecesario, en el gasto suntuario, esfuerzos que se han venido adelantando. Revisión de algunos de los supuestos macroeconómicos, como por ejemplo, lo han mencionado aquí, los precios del petróleo, la producción del petróleo, etcétera, etcétera. La disponibilidad de algunas rentas adicionales a esas rentas y desde luego también tiene que tener un componente en materia de ingresos tributarios. Los sectores que más se beneficiaron fueron educación, salud y trabajo. El sector de educación quedó con 41.4 billones de pesos, de lejos el sector de mayor nivel de recursos. Después en salud también se subió vertiginosamente su presupuesto, terminando con cerca de 33 billones de pesos. Para el sector de transporte se apropiaron vigencias futuras de Ruta del Sol 2 para utilizarlos en chatarrización. En el Ministerio de Transportes, si bien se agregaron unos 2 billones de pesos, se le dio una posibilidad que en las vigencias futuras se puedan reorientar algunas obras que hoy están paralizadas y esos dineros aplicarlos a otros sectores del mismo Ministerio de Transporte. Uno de los sectores más beneficiados fue defensa. Pero los argumentos del ministro de Defensa que fueron aceptados es que se necesitaba ese aumento, alrededor del 7%, para fortalecer el pie de fuerza, para el sistema de cámaras, para la seguridad ciudadana. Según los opositores del gobierno, la nutrición de cerca de 600.000 niños se verá desfinanciada el próximo año y de los 550.000 millones de pesos adicionados a educación, solo 150.000 millones de pesos se irán a las universidades públicas. Pues en medio de protestas, de duras críticas y dudas, fue aprobado el presupuesto del Estado para el próximo año. En lo que están de acuerdo es que hay un faltante cercano a los 14 billones de pesos y que se requiere buscar recursos para financiarlo. ¿De dónde? Bueno, esa es la gran pregunta. El representante a la Cámara del Centro Democrático y presidente de la Comisión Tercera, Óscar Darío Pérez, nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido aquí al tablero de Noticias Caracol, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, un saludo. Empecemos hablando de lo que se aprobó. ¿Está bien esta cifra? 258.9 billones de pesos. Eso cuesta al gobierno, al Estado, financiar todos los compromisos del próximo año. Ese es el gasto. Ese es el gasto. Ese es el gasto. Eso tiene funcionamiento, inversión, pago de deuda, todo está ahí. ¿Es este mamotreto? Es ese mamotreto. Esto. Es el artículo segundo de ese mamotreto. Todo eso para definir la plata del gobierno el próximo año. Lo que pasa es que ahí está repartida por ministerios, por sectores, en todo. ¿Y lo aprobaron en cuánto tiempo? En 11 horas. ¿Todo este mamotreto en 11 horas? No, lo que pasa es que esto se presentó desde el mes de julio. Primero lo estudian las comisiones económicas, terceras y cuartas. Esto viene siendo estudiado desde el 29 de julio hasta darle el primer debate, que se le dio por allá el 15 de septiembre o 16 de septiembre, y luego sigue el segundo debate, que es el que aprueban las plenarias, que por Constitución tiene que ser aprobado antes del 20 de octubre. Claro, o sea que ya deben tener todo en la cabeza. Esto no se aprobó en 11 horas, esto se aprobó en muchos meses y muchos días de trabajo. ¿Todo en la cabeza está? No, pues todo no, pero parte sí. 259 para redondear, eso es lo que necesita el gobierno. ¿Cuánto se le va en gastos y cuánta plata recibe el gobierno? Más que en gasto, más que la necesita el gobierno, este es lo que necesita el país, más que el gobierno. El gobierno lo administra. Las entradas o los ingresos son 244 billones. 244, ¿cierto? Es correcto, para hablar de cifras gruesas. Es más 245 porque son 244,900. Sí, redondeemos. Y
eso significa que faltan 14 billones. Faltan 14 billones. ¿De dónde va a salir esa plata? Pues esos 14 billones vienen de lo que se llama una ley de financiamiento o una reforma tributaria. El nombre es lo que lo diferencia, pero la verdad es que la Corte Constitucional permitió que se aprobaran presupuestos desequilibrados. Este es un presupuesto desequilibrado. Es que eso es el equivalente casi a lo que le cuesta el metro a Bogotá. Total. Eso es mucha plata. Los ingresos son menores que los gastos. Entonces, hay 14 billones por financiar. Eso lo permitió la Corte, decir que los presupuestos se pueden aprobar en forma desequilibrada, siempre y cuando haya una ley de financiamiento que diga de dónde van a salir los 14 billones de pesos. Que no nos digamos mentiras, eso va a salir del bolsillo suyo, mío y de todos los colombianos. Es que todos los ingresos del Estado en Colombia y en cualquier parte del mundo, o en un municipio o en un departamento, salen del bolsillo de los, de los asociados. Y de los corruptos. Yo no sé si del bolsillo de los corruptos, porque antes al revés, los corruptos yo creo que no pagan, antes sacan. Sí, por eso, le quitan mucho y entonces la gente de bien es la que tiene que salir a cubrir el hueco. Es correcto, la corrupción es uno de los males. ¿Por qué no está incluida la corrupción en esas cuentas? Lo que pasa es que la corrupción no es un elemento que uno pueda decir es que está en tal parte. Está regada por la mala gerencia, por la mala administración, por la mala alimentación de los niños, porque no se utilicen bien los recursos de la salud, todo eso. Yo sé que en las cifras nadie está de acuerdo sobre el tema de la corrupción. La Contraloría dice que esos son 50 billones de pesos. Hay una universidad que hizo un estudio y dijo que eran 9 billones. Bueno, las cifras son disímiles. En todo caso, la corrupción es muy alta. ¿Por qué no incluirlo ahí para evitar que se la sigan robando y nos evitaríamos esa reforma tributaria? Lo que pasa es que para incluirla ahí tendríamos nosotros que decir es que la corrupción está depositada en A, B, C, D o E. Entonces, lo que se supone es que tiene que haber una buena gerencia pública, un buen manejo de los recursos públicos para Pero es que eso es lo que no hay. Es lo que no hay, pero también puede ser lo que haya hacia el futuro, porque tenemos un gobierno deseoso de luchar contra la corrupción, de imponer unas normas más gravosas, de hacerle más difícil el camino al corrupto, que ya no pueden contratar a dedo, sino que tienen que utilizar unos contratos tipo, que tienen que hacer licitaciones públicas. Pero eso suena muy bien. Todo eso suena, pero es que eso en la práctica, eso es muy difícil. Pero hablemos de lo siguiente, mire, vamos a discriminar cuánto es que se va a destinar para cada uno de los sectores, incluyendo a la deuda. Pero hay un trino a propósito de lo que estábamos hablando, participación de nuestros televidentes. Representante dice así: todos piden plata y pocos quieren trabajar en pro de que esta plata alcance. La sociedad es indolente ante la corrupción, su simpatía y amistad con los corruptos los hacen pasivos ante la obligación de denunciar y el Estado débil en investigar y castigar. No podría estar más de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con el que escribe ese trino, porque cuando primero la corrupción se mira con mucha indiferencia, cuando el mejor antídoto contra la corrupción es la participación ciudadana, es el ciudadano de la calle que se detecte, que denuncie. Pero es que cuando no hay justicia, también se demora mucho en llegar, pero no podemos, hay impunidad. No podemos decir que no hay justicia, lo que pasa es que no la tenemos, digámoslo, con los estándares que la deberíamos tener. Bueno, eso nada es lo mismo. Eso es otro nivel de corrupción. Bueno, exactamente. Entonces, pero mire lo que dice él, todo el mundo pide y nadie quiere dar. Ahí hay un contenido filosófico bien importante. De acuerdo. Entonces, hablemos de esos 259 billones, ¿cierto? Sí, señor. Que es el presupuesto. ¿Cuánto de eso tiene que irse para pagar la deuda? Para pagar la deuda se deben ir 52 billones. 52 billones. Sí, señor. ¿Educación? 41.4 billones de pesos. 41.4 billones de pesos. ¿Defensa? 33 billones. 33 billones. Los 41.4 de educación es la cifra más alta de toda la historia de Colombia que se haya dirigido a la educación. Incluyendo el billón de pesos adicional. Ahí no está el billón adicional. ¿No está ahí? El de las regalías sumaría un billón adicional. O sea, serían 42.4 más o menos así, sí, para la educación. Está por encima del sector de defensa. Que todo el mundo decía aquí que nos estamos armando, que es que vamos a comprar misiles antiaéreos, que vamos a comprar, ¿eso acaso se compra en la esquina? Eso es un proceso. Pero también es mucha plata para la defensa, 33 billones, que sea el segundo rubro. Lo que pasa es que también hay que entender que cuántos policías, cuántos soldados tenemos en Colombia. Son 400.000 redondeando. Hay que pagarles. Claro. Es que casi todo lo del Ministerio de Defensa son
servicios personales. Pero allá también hay corrupción, y altísima. Pues, es decir, seguramente que la habrá. Yo no podré decir irresponsablemente que allá yo sé dónde hay. No tengo ni idea. Deberá haber. Es lo que uno supone. Claro. En salud. En salud, 32.9 billones de pesos. Sí. Dentro de los cuales hay 20 billones de pesos para el aseguramiento, para pagar lo que la gente conoce comúnmente como el CISBEN, que cuesta 20 billones en el año. O sea, ¿quedarían 12 para inversión y demás? Sí, quedándose para las otras actividades del ministerio, la UPC, el régimen contributivo. Es decir, es que el ministerio es toda una cantidad de factores, el régimen subsidiado, el régimen contributivo, y son recursos que no alcanzan, pero es un gran esfuerzo que se ha hecho pues, con una precariedad de recursos como la que tenemos. Inversión. Lo que se llama inversión son 47 billones de pesos. 47. Lo que pasa es que la clasificación de las cuentas del Estado está muy mal hecha, porque aquí se considera que inversión es lo que se traduce en cemento, pero inversión también es, por ejemplo, las vacunaciones o el pago de los docentes para que los niños puedan estudiar. ¿El programa de alimentación escolar está ahí? Por ejemplo, el programa de alimentación escolar no está ahí, ¿No está está ahí? en gastos de funcionamiento. Y eso es una inversión, darle comida a los niños es una inversión. Claro. Entonces la inversión, digámoslo, propiamente dicha son 47 billones. 47 billones de pesos. ¿Y en funcionamiento cuánto se va? 160 billones. 160. Pero ahí hay que definir qué es funcionamiento. En nómina, lo que es nómina propiamente dicha, se van cerca de 32 billones de pesos. En transferencias, que es lo que la nación le transfiere a los municipios y a los departamentos, que se llama Sistema General de Participaciones, hay 42 billones de pesos. Sí. También hay el subsidio a las pensiones. Usted sabe que las pensiones... ¿Cuánto se van en pensiones? 39 billones de pesos. 39 en pensiones. Y en el SGP, el Sistema General de Participaciones, se dan 41 billones. Se van 8 billones de pesos más o menos en compras de insumos bienes necesarios, de bienes, para que el Estado pueda funcionar. Ahí también está la transferencia para las universidades públicas, que hasta hoy va en 4.3 billones de pesos aproximadamente. Entonces, el rubro de funcionamiento incluye todos esos aspectos: nómina, gastos generales, transferencias que hacen. Por ejemplo, los subsidios. Nosotros nos gastamos en subsidios o invertimos en subsidios. ¿Familias en acción? En todo, familia en acción, subsidios para vivienda, subsidios para el sector eléctrico. Todos los subsidios valen cerca de 72 billones en el año. 72 billones de pesos. Bueno, y como lo que no hay es plata suficiente para cubrir todas esas necesidades, se habla de esta famosa ley de financiamiento, que técnicamente es una reforma tributaria. Sí, pero lo del IVA a la canasta familiar yo creo que lo ha descartado el mismo gobierno por el ruido que esto ha hecho, porque realmente no hay confianza en que el IVA que paguen los más pobres se les devuelva realmente. No hay confianza en ese procedimiento, que la debería hacer. Pues hoy se le traslada a familias en acción, 2.500.000 familias. Hoy hay cerca de 29 millones de colombianos que están bancarizados, que están en la red bancaria, con algún producto financiero. Lo que el Estado ha dicho: yo le devuelvo el IVA que paga una persona, se lo devuelvo por anticipado. Porque yo lo decía, cuando una señora va, por ejemplo, una señora de estrato 5 va a un supermercado y compra 1 millón de pesos en un mercado, el gobierno le está financiando 190.000 pesos, lo está dando. ¿Cómo? Pues porque no paga el IVA. Entonces, si paga pero el IVA, ¿por qué no paga el IVA esa persona que va a comprar? Porque es que una gran cantidad de productos de los que se compran, que se conocen básicos de la canasta familiar, no pagan IVA. Ah, pero tampoco los paga Tampoco nadie. los paga nadie. Sí, exacto. Correcto, Ajá. no los paga nadie. Ah, bueno, sí. Entonces, una persona pobre que vaya a una plaza de mercado a comprar y compre un mercado, no sé, de 100.000 pesos o de 150.000, el Estado le está, digámoslo, no cobrando 30.000 pesos. Entonces, la propuesta que hizo el gobierno es: a ese que le estoy cobrando 30.000 pesos y le cobrar el IVA a todos, yo se los devuelvo por anticipado. Pero a la señora que compra en el supermercado no se los devuelvo. Ella sí los debe dejar como pago de IVA. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se yo grave toda la canasta familiar? No, yo no estoy de acuerdo. Estoy diciendo de que eso no se supo explicar y eso no va a quedar en la tributación. Estoy explicando qué hubiera pasado si se hubiera llegado a esa situación. Claro, pero entonces, en términos prácticos, ¿qué hay que hacer para
digamos, obtener esos recursos? Pues vamos a buscarlos por las siguientes vías. Primero, no todo tiene que ser más impuestos. ¿Quién dijo que porque los impuestos se cobran más altos se recauda más? No. Usted puede bajar impuestos y recaudar más. Bajar tarifas y recaudar deme un ejemplo. más. Un ejemplo, cuando una persona paga el 45% de impuesto de renta, pues los que lo pagan tratan de evadirlo, pero cuando una persona paga el 30%, de pronto formaliza. Es que en Colombia el 48% del empleo es informal. Gente que está por fuera del alcance del Estado. Si nosotros bajamos los impuestos, esa gente, mucha gente después se puede asociar. Eso iría tendiente a disminuir la evasión, dice usted. La evasión y aumentar el recaudo, por supuesto. ¿Qué otros mecanismos? Por ejemplo, está la factura electrónica. Hoy toda operación se va a hacer por factura electrónica. Eso le va a cerrar la puerta al que evade el IVA. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Nosotros podemos imponer medidas administrativas. Hay muchos capitales de colombianos que están en el exterior. Es que no se nos puede olvidar, cerca de 12.000 colombianos han renunciado a la nacionalidad colombiana por los altos niveles de impuestos en Colombia. Y se han ido del país, se han llevado los capitales del país. Sí, sí. Bueno, que es otra forma de evadir, los Panama Papers, todos esos otras figuras. Y hay gente que ha renunciado a la nacionalidad, como también han renunciado a la nacionalidad francesa y se han ido a vivir a Luxemburgo y a Bélgica por los altos impuestos. Es que los impuestos, de cierta manera... Pero es que a veces no es solamente el pagar impuestos, sino que también se los roban. Entonces gente dice, pero yo para qué pago impuestos si se los roban. La gente tiene razón, es que la gente ve todos los días un escándalo de corrupción. Sí. La gente se desmotiva para pagarlos. Entonces usted me está preguntando, ¿de dónde los conseguimos? Por ejemplo, si hacemos un programa de normalización tributaria, ¿qué es eso? Es decirle a los colombianos que tienen capitales en el exterior, tráigalos, capitales buenos, por supuesto, págueme impuestos aquí y yo le cobro menos impuestos, y por traerlo le cobro una sanción del 13%. ¿Cuánto tiempo hay para esta ley de financiamiento? Pues el tiempo, pues lo ideal sería antes de diciembre, pero yo creo que no va a alcanzar el tiempo, seguramente a finales de diciembre o principios del año entrante. En la Argentina, que tiene una crisis ahora tan grave, hicieron un programa de traer los capitales de los argentinos en el exterior y recogieron más de 200 Usted es contador, millones. ¿no? Contador público. ¿Cierto? Sí, señor. ¿De qué parte del eje De la Universidad de Medellín. ¿Y de qué parte, de qué región? De Antioquia. De Antioquia, bueno, muy bien. Tiene muy buena memoria usted, ¿se aprendió todo esto? No, aprenderse eso fácil no es. Parte de eso, parte. Muchas gracias por acompañarnos y pasar al tablero echando lápiz aquí esta mañana en Noticias Caracol.